Bienvenidos, soy Natalia Villaveses Vivas. Gracias por estar aquí y acompañarnos en un nuevo episodio de La mente detrás del crimen. Este contenido incluye descripciones que pueden resultar perturbadoras para algunos. La mente detrás del crimen no es apto para menores de edad. Se recomienda discreción. Un estudiante de criminología que estudió durante años la mente del asesino, un crimen que sacudió a todo un país por su brutalidad y misterio. Una pregunta que aún nos persigue: ¿qué lo llevó a matar? ¿Quién es Bryan Kohberger? ¿Fue su obsesiva fascinación por los crímenes su arma más letal? Hoy nos adentraremos en la mente de un criminal que utilizó sus conocimientos en criminología para vivir una de sus fantasías más oscuras. Esto es, la mente detrás del crimen. Cuando hablamos de asesinos con formación en criminología, nombres como Ted Bundy o el Golden State Killer aparecen de inmediato. Hoy sumamos uno más a esta lista: Bryan Kohberger, un estudiante de doctorado en criminología que tras años de estudiar la mente criminal pasó a formar parte de ella. Bryan Kohberger se declaró culpable el 2 de julio del 2025 por el asesinato a cuchilladas de 4 estudiantes de la Universidad de Idaho. Estudió psicología, obtuvo una maestría en justicia criminal y estaba desarrollando su doctorado en criminología en el Washington State University, a apenas 10 millas del campus donde ocurrieron los crímenes. Durante años, Kohberger analizó patrones de conducta criminal y técnicas de investigación. Incluso encuestó a delincuentes para entender las emociones que experimentan al cometer un crimen. Sus acciones nos llenan de preguntas. En específico, ¿cuál fue su posible motivación y su estado mental antes, durante y después del crimen? Y para responder estas preguntas y otras, hoy nos acompañará una invitada muy especial, Solange Calfayán, máster en criminología, investigación criminal, psicología forense y ciencias forenses. Pero antes, vamos a recorrer los pasos de Kohberger. Los hechos. ¿Qué sucedió? La noche del sábado 12 de noviembre del 2022, Madison Morgan y Kelly Gonzalez, dos mejores amigas inseparables, salieron a divertirse. Visitaron el bar The Corner Club y luego fueron captadas a la 1:41 de la madrugada pidiendo comida en un camión callejero. Finalmente, regresaron a su casa en el 1122 Kings Road a la 1:56 de la mañana. Allí las esperaban Senna y su novio Ethan, quienes habían estado en una fiesta universitaria. Para las 2 de la mañana, la casa estaba oscura. Todo parecía en calma. Pero las cámaras de vigilancia del vecindario captaron un Hyundai Elantra de color blanco circulando repetitivamente por la zona. Entre las 3:29 y las 4 de la madrugada, el coche volvió varias veces. A las 4, el atacante entró por la puerta corrediza trasera
y los siguientes 25 minutos cambiaron por completo la historia de esta pequeña ciudad. Madison y Kylie fueron halladas en la misma cama, apuñaladas en el pecho y en el cuello. Sena y su novio Ethan habían sido apuñalados brutalmente. Una de las compañeras de la casa sobrevivientes escuchó un sollozo, luego una frase escalofriante que decía: «Está bien, te voy a ayudar». Poco después vio una figura masculina encapuchada salir de la casa, pero no llamó al 911. Tal vez fue el miedo. Tal vez la mente entra en un shock cuando la realidad es demasiado violenta. Recién al mediodía del 13 de noviembre se hizo la llamada que daría inicio a una de las investigaciones más complejas y seguidas del país. El caso dejó perpleja a la policía. No habían señales de entrada forzada, no hubo abuso sexual, no habían motivos claros. Durante semanas se siguieron miles de pistas, pero fue la tecnología y la ciencia forense la que permitió reconstruir el camino. El coche captado por las cámaras fue rastreado hasta llegar a un joven universitario llamado Bryan Kohberger, un estudiante de doctorado en criminología en la Universidad Estatal de Washington, a solo 15 minutos de la escena del crimen. Los datos de su celular lo delataron, aunque lo apagó durante los asesinatos, pero registros anteriores mostraban que había estado en las cercanías de Kings Road hasta una docena de veces antes del crimen, así como meses antes, según expertos, analizando y acechando a sus posibles víctimas. Pero fue el ADN el que cerró el círculo. El FBI recuperó una muestra de la basura en la casa de los padres de Kohberger. El perfil genético coincidía con el ADN masculino hallado en una funda de un cuchillo dejado junto a Madison en la escena del crimen. Un equipo SWAT interrumpió en la casa de los padres de Kohberger. En junio del 2025, él aceptó su culpabilidad para evitar la pena de muerte. Fue condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Hoy está bajo la custodia del Departamento Correccional de Idaho y será trasladado a una prisión de máxima seguridad próximamente. Este caso deja heridas profundas y muchas preguntas abiertas. El psicólogo clínico forense y escritor del libro The New Evil, el Dr. Gary Brucato, en una entrevista realizada en el famoso show The Interview Room, posiciona a Kohberger en la categoría 16 de la escala conocida como Scale of Evil, o en español Escala del Mal, desarrollada por el psiquiatra forense Michael Stone. Esta escala va del 1 al 20, dando orden a los asesinos según la gravedad de sus crímenes y su estado mental. En dicha escala, personajes como Ted Bundy ocupan la categoría 17, mientras que criminales como Kohberger están en la categoría 16 según el Dr. Brucato. Los asesinos en la posición 16 muestran una psicopatía extrema y obtienen gratificación a través del poder de matar, pero no necesariamente se involucran en tortura prolongada. Son personas sin empatía o remordimiento. Sus motivaciones pueden estar asociadas a fantasías de dominación, venganza o control absoluto. Pero, ¿qué lo motivó realmente a Kohberger? ¿Qué se puede decir de su comportamiento antes, durante
y después de los crímenes? Hoy nos acompaña Solange Calfayán. Ella es máster en criminología, psicología forense y ciencias forenses. Bienvenida a La mente detrás del crimen. Tal, muchísimas gracias Natalia, muchísimas gracias a toda la producción, gracias por la invitación, un saludo para todos quienes nos están escuchando en temas tan interesantes, tan actuales y complejos también. Quisiera comenzar con una de nuestras primeras preguntas, y es que, considerando que Brian Kohlberger tenía una fascinación por asesinos seriales como Ted Bundy, y que poco antes de los crímenes intensificó su consumo de pornografía con temáticas de sexo no consensuado, incluyendo víctimas drogadas o inconscientes, además de realizar búsquedas de mujeres en bikini con características físicas muy similares a Madison, quien fue su primera víctima. ¿Qué se puede inferir sobre su posible motivación? Bien, el campo de los asesinos seriales es bastante amplio y él escogió específicamente Ted Bundy, que además de ser uno de los más destacados, Ted Bundy tiene un perfil muy marcado que es un perfil psicosexual muy marcado. Él escogió esa referencia. Por ende podemos inferir si directamente que una de las motivaciones, uno de los perfiles de su mente, de la mente de Brian, es intentar emular la mentalidad de Ted Bundy, desde lo psicosexual hasta incluso la metodología del crimen, porque luego tiene sus aristas diferentes que van más en la personalidad de Brian. Pero cuando un asesino no calificado como serial aún tiene una cierta inclinación por un serial y lo emula, se transforma en serial y busca progresivamente llegar al éxtasis que le provoca en la figura de Ted Bundy. La sumisión química que aparece también en sus búsquedas cibernéticas y en sus búsquedas de intereses sexuales, la sumisión química, el patrón de preferencias, porque el escoger a Madison no fue al azar, tiene un patrón de preferencias sexuales y de preferencias femeninas, y la violencia y la violación que se ve en sus búsquedas también a nivel cibernético no lo llevó a cabo, quedó todo en lo que él miraba, en sus intereses, que si bien muestra su perfil emocional y su perfil mental, no llegó a llevarlo a cabo. Eso es de destacar, que lo diferencia de Ted Bundy también. Es un asesino serial que tiene referencias de Ted Bundy, pero no lo emula al 100%. Y eso es una de las cosas de las que hablan muchos de los expertos que han estudiado este caso, muchos de los psiquiatras forenses, psicólogos forenses, es que hablan que Brian Kohlberger entró a esa casa con una finalidad, pero al parecer fue sorprendido al encontrarse que Madison no estaba sola en la cama, sino que había otra de sus amigas que inesperadamente, de hecho, estaba durmiendo en esa casa ese día. Además de que las otras personas dentro de la casa pudieron evitar que llevara a cabo el crimen que él quería cometer. ¿Tú qué piensas sobre eso? Es que hay una necesidad de control y una pérdida del mismo, porque hay una necesidad de control en la elección del arma, en la planificación del crimen, en la elección y cosificación de la figura femenina y de la víctima que escogió. Esa necesidad de control y de sadismo lo llevó a elegir a Madison. El motivo, hablamos más adelante del posible motivo por el cual escogió a Madison, pero cuando llegó y se vio sorprendido, su escenario cambió y tomó otras actitudes también, desde la ira, desde el enojo, desde la bronca. ¿Por qué? Porque tuvo que cambiar su método, tuvo que cambiar su plan, se vio obligado a cambiar su plan, el cual no incluía, él no tenía pensado, por eso se declaró también en buena parte inocente, o sea, no culpable. Él no pensaba matar 4 personas, pensaba matar una. Quizá una hoy, una mañana, dentro del mismo patrón femenino, pero él tenía como objetivo una. Tuvo que hacer una escalada radical en el momento, y esa escalada lo llevó a transformarse en un serial en el mismo acto. Exactamente, que no
concuerda para nada con el conocimiento que tiene, porque No, evidentemente es una persona que tiene mucho conocimiento con respecto a criminología, y lo último que hubiera querido dejar era de hecho la funda del cuchillo en su ADN. Muchos expertos de hecho señalan que el uso del cuchillo en este caso es un detalle muy elemental. Es un arma que implica cercanía, esfuerzo físico y una interacción directa con la víctima. ¿Qué nos dice esta lección? el cuchillo es un arma masculina. En el caso de asesinatos planeados es un arma masculina. En el caso de si fuese una mujer es de defensa. Pero en planeado es masculina. Sí nos muestra ira, pero no solo por el arma en sí, sino por la forma en que la utilizó. No fue un crimen intentando no evitar el dolor, no provocarlo, sino buscó provocar sufrimiento y dolor en las 4 víctimas. Incluso uno tuvo una característica muy puntual, pero esa necesidad de controlar y de autosatisfacción la da el cuchillo en sí. Para ello tendríamos que estudiar hacia atrás la infancia de Brian, si en su infancia utilizaba elementos cortantes o punzantes para descubrir desde elementos de la naturaleza hasta animales, porque el cuchillo no fue una elección al azar, fue la elección de su arma homicida, de su homicidio planificado, a conciencia, y él escogió totalmente consciente de lo que estaba realizando, y el cuchillo es eso mismo, el foco de su ira y de su venganza, de su autosatisfacción, tanto a nivel sexual como a nivel personal, la satisfacción de esa sensación. Va a sonar sumamente sádico, pero es un asesino con características sádicas y parafílicas. De la hoja hundiendo en la carne, esa sensación genera cierto placer y autosatisfacción en la persona, en quien lo hace. Uno de los aspectos más perturbadores del crimen fue que el asesino le cortó los isquiotibiales a Ethan Chapin, o mejor conocidos como los hamstrings. Algunos especialistas sugieren que fue un acto impulsado por la rabia, una acción brutal que podría haberse convertido en una especie de firma si no lo hubieran detenido. ¿Cuál es la opción sobre esta mutilación específica? Es un detalle para nada menor, porque era el único hombre. Y al ser el único hombre mismo, en el apuro, digamos, en el apremio de no contar con la presencia de ni más personas, ni menos, mucho menos un hombre en la escena, decidió eliminarlo, pero no de una forma brutal, sino de una forma en que esa zona, la zona donde lo mutiló, es una zona que le impide caminar, moverse, y lo desangra. De esa manera le causó dolor, le causó imposibilidad, le causó impotencia, le causó a la víctima los sentimientos que él tiene. O sea, hizo una transferencia, transfirió sus sentimientos de imposibilidad, de rabia, de impotencia y de enojo a la víctima. Ahí podemos dudar de su estado alienado mental en el momento, pero que sabía lo que tenía que hacer en caso de verse sorprendido o de verse en una situación que no podía controlar. Dentro del descontrol que tenía, él actuó de una manera fría, calculada, y actuó de una forma provocándole dolor. No era solo eliminarlo de la escena para él continuar con su homicidio planificado, sino era provocar dolor. Sí se puede ver. Yo no lo consideraría una firma, porque si fuese una firma, las otras personas que también estaban en la escena también hubiesen sufrido mutilaciones similares, aunque fuesen mujeres y el único hombre fuese la víctima que la sufrió. Yo lo vería como un modus operandi, como un MO. ¿Por qué? Porque si lo hubiesen dejado avanzar, otra universidad de repente hubiese tenido un MO similar como para poder vincularlo. La firma es algo muy específico, y la firma hubiese quedado plasmada en Madison, no en alguien de sorpresa, en alguien que lo agarró de imprevisto. El hecho de que él se declara inocente en principio y después se declara culpable para evitar la pena capital, muchas personas sugieren que esto también es una manera de controlar la narrativa, porque obviamente parte de su problema es ese, que es una persona con una tendencia de controlar,
de que su ego no le permite y que hasta cierto punto ahora va a entrar en la narrativa de poder controlar la verdad y poder contar cuál es su motivo y tener esa verdad en sus manos. ¿Tú qué opinas al respecto? El motivo real no lo va a poder definir porque está muy intrínseco en él y no va a poder exteriorizarlo, porque el motivo real es revancha, es venganza a raíz o de un desprecio en la actual o infancia. Ya él sería ideal para ir hacia atrás, para saber en dónde estuvo el punto, el factor de quiebre en su vida, el factor estresante detonante en su vida, en donde una mujer con las características similares a Madison lo rechazó, lo despreció, lo maltrató, o sin quererlo, incluso sin la intención de hacerlo, la mujer evitó contacto social o sexual con él y él despliega su ira, su venganza y su enojo hacia todas las mujeres con ese patrón. Primero que todo, queríamos agradecerte por tus conocimientos, por abrirnos una ventana a la mente de este personaje y sobre todo de hacerlo de una manera en que nuestra audiencia lo pueda entender, porque a veces es un poco complicado entrar en las mentes como estas y poderlo explicar en palabras que sean fáciles de entender y estamos fascinados con tu explicación, te lo agradecemos muchísimo. Y obviamente queremos que sepas que esperamos tenerte nuevamente en el show, que esperamos nuevamente poder disfrutar de tu presencia en la mente detrás del crimen. La agradecida soy yo por contar con mi testimonio, con mi opinión profesional y al nivel de análisis de una mente compleja que vamos a tener noticias nuevamente desde prisión de él. No es una persona que se vaya a quedar en estado de congelamiento, sino que va a tener otras actitudes porque hay otros factores estresantes en su vida y ahora se van a ir potenciando porque son mentes que se potencian con la necesidad de control, que ese es el eje. La necesidad de control y el rechazo son el eje motivacional de este crimen puntual. Y por supuesto que estoy a la orden cuando así me lo requieran de analizar otra o perfilar otra situación que sea de vuestro interés. Definitivamente puntos muy interesantes que nos permiten recorrer la mente de un hombre perturbado, lleno de inseguridades y con una escalofriante necesidad de conocer el crimen para facilitar o hasta entender las fantasías oscuras de su propia mente. Kohlberger no era un monstruo mitológico, era un hombre con familia, con estudios, con rostro, pero eligió el camino del mal, y ese camino dejó cicatrices imborrables. Y es que el conocimiento no siempre implica ética, y cuando el mal se racionaliza, se vuelve aún más peligroso. Este episodio ha sido producido, narrado y escrito por mí, Natalia Villaveses Vivas. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, oprimir la opción de me gusta y seguirme en las redes sociales. Nos vemos la próxima semana en otro viaje por la mente detrás del crimen.